El locutorio, dice Hernández Navarro, aparece aquí como una suerte de espacio intermedio, que está entre dos lugares, entre dos tiempos y en consecuencia entre dos tecnologías. En los últimos años este espacio se ha consagrado en España como uno de los lugares simbólicos más poderosos en el ámbito de la migración. Allí se abre una especie de puerta intercomunicadora entre dos mundos. Es el lugar de mediación por excelencia. Allí está el teléfono, el internet, pero también el envío de dinero y paquetería. Se puede decir que conviven diferentes regímenes de comunicación entre el país de acogida y los países de origen. Pero el locutorio es también un espacio de síntesis, lleno de símbolos de los países de origen, símbolos culturales que los sitúan fuera del país de acogida. Está situado entre dos espacios, y en este sentido el locutorio pertenece a esa clase de espacios que Ulf Hanners ha llamado transnacionales. Espacios situados en las pequeñas transnacionalidades, esos pequeños talleres que presentan la parte transnacional desde abajo, desde la experiencia y la necesidad, y no la transnacionalidad de las grandes empresas multinacionales y globalizadas. El uso del ordenador y de Internet es algo que parece haberse democratizado en las sociedades occidentales, pensado exclusivamente para uso privado y personal, personal computer. El uso de las webcams y los sistemas 3G de comunicación móvil también han sido pensados en este sentido que Jorge Luis Marzo ha llamado indivisual. Sin embargo, una gran parte de inmigrantes, ya sea por razones económicas o legales, no tienen acceso privado a esas tecnologías. Es ahí donde entran en juego los locutorios como espacios públicos de articulación de lo privado, de lo que Juliana Bruno denomina intimidad pública. En origen, los locutorios comenzaron a ser utilizados por los inmigrantes simplemente para hablar por teléfono, en un momento en que el teléfono era para el migrante un lujo que no se podía permitir. Sucede como si el locutorio fuese un espacio rezagado que trabaja de modo público con tecnologías que ya son privadas o individuales. Dejo aquí este desplazamiento de conceptos, esta especie de tembladeral, en el que me parece bueno que quedemos situados. No hay ni 1 ni 10 tipos de hibridación, no hay ni 5 ni 50 tipos de interculturalidad, hay muchos más, y las clasificaciones que parecían ordenar claramente lo privado y lo público, lo nacional y lo extranjero, de pronto, y así todas las demás que fuimos mencionando en esta charla, se ven sacudidas y se ven susceptibles de ser observadas, de ser narradas en un locutorio, en estos espacios transicionales, estos in-between, estos espacios intermedios que son, muchos pensamos hoy, los lugares de excelencia en los cuales deberíamos situar nuestra investigación antropológica, literaria, artística, en suma cultural. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Néstor García Contín por esta conferencia magistral. Tenemos oportunidad para una ronda de preguntas. Bueno, buenos días. Doctor, gracias por su conferencia. La verdad a mí me ha parecido increíble. Me llamo Nora López, estudio Letras Hispanoamericanas. Y quisiera hacerle una pregunta que puede sonar un tanto extraña, pero dado todo lo que nos comentó, me parece relevante. En esta mezcla de géneros que hemos estado viendo han salido a la luz una serie de textos que combinan diferentes técnicas y ha estado sucediendo algo que a mí me llama la atención. Me gustaría saber qué opina usted acerca de las novelas gráficas. Es una muy buena pregunta, no soy experto, leo algunas novelas gráficas de vez en cuando y estoy muy fascinado porque, en primer lugar, pienso que no son tan novedosas, tienen antecedentes lejanos y podríamos ir hasta la Edad Media. La Biblia fue una novela gráfica, los códices fueron novelas gráficas. Pero sin duda también llaman la atención porque en
muchas de ellas hay un alto grado literario, de calidad literaria y visual. Hay novelistas gráficos, así como hay videoastas, como hay gente que se mueve con varios lenguajes a la vez y que es muy competente en esos varios lenguajes, ¿no? Me parece que son las novelas gráficas una de las tantas articulaciones entre lo literario y lo visual, y lo audiovisual incluso, que hoy son, yo diría, casi obvias, ¿no? Es muy difícil hacer literatura o teoría de la literatura o crítica literaria si uno solo entiende de lo que se publica en libros con tapas duras o blandas que se exhiben en librerías formales, ¿no? Y en unas pocas librerías que cada vez son menos. Cuando nos hemos habituado ya en internet a bajar textos, imágenes, sonido, ¿por qué todo esto no puede estar junto desde el momento mismo de la creación? ¿Y por qué no hacerlo si ya hay una masa inteligente, calificada, de receptores habituados a leer, mirar y oír a la vez? Sí, doctor. Me hace un poco de ruido esta parte donde menciona que las culturas son inconmensurables, porque pareciera que para acceder a la hibridación necesitaríamos lo contrario, que pudieran tener una traducción, que pudiera tener un punto de contacto. ¿Podría explicar más al respecto, por favor, sobre esta inconmensurabilidad? Sí, inconmensurabilidad no quiere decir incomunicación absoluta. Para decirlo literalmente, quiere decir que la medida con que se organiza una cultura no es exactamente la medida de la otra. Cualquiera que hace una experiencia de traducción de un texto de una lengua a otra tiene la certeza de que está trabajando con medidas distintas, que las partes de la sintaxis no pueden colocarse en el mismo lugar, que el tamaño de las palabras puede cambiar y que hay palabras que no están en otra lengua. Yo dije al pasar la palabra mestizaje que existe en las lenguas, que existe en español, creo que dije, pero en realidad existe en las lenguas latinas. En inglés no hay una palabra, y cuando se traduce del español al inglés un texto, los traductores dudan acerca de si poner mestizaje, como algunos hacen, con itálicas, o poner miscegenation, o poner otras palabras, fusión, etcétera, que sustituyan. Pero la palabra mestizaje para nosotros tiene una historia de relaciones entre etnias, entre culturas, y es muy necesaria, y nos parece obvio que tendría que existir en todas las lenguas. Sin embargo, no. Y en una lengua tan cercana como el inglés, no la tenemos. Tienen que pedirnos prestada la palabra para ponerla en una traducción. En ese sentido es inconmensurabilidad, en que no hay plena coincidencia de los puntos de contacto entre las lenguas o entre las culturas. Ninguna cultura es enteramente traducible a otra ni medible con los criterios o patrones de la otra. Pero por supuesto hay muchos puntos de coincidencia, y a este magnífico esfuerzo que hacen los traductores de decirlo de otra manera. Que tradición, traición, pero se dice. Es el intento de que no nos quede solo a nosotros tener el placer de contar en nuestra lengua con ser los lectores originales, directos de Jorge Luis Borges. Mi nombre es Guadalupe Martínez, soy estudiante de letras, y hace unos momentos usted nos hablaba de los conceptos viajeros. Nosotros, por cuestiones de la carrera, tenemos la necesidad a veces de apoyarnos de conceptos extraídos de otras áreas, de otras disciplinas o de otras ciencias.
¿nos podría comentar al respecto los aspectos que se ganan y también lo que perdemos al hacer este sincretismo o esta hibridación? Es una operación que ha existido desde hace siglos en el conocimiento. Tomar prestado de otra disciplina, de otro campo de saber un concepto, porque la disciplina, sobre todo si es una disciplina que está abriéndose, empezando, no tenemos los conceptos todavía. Voy a citar otro ejemplo distinto de la hibridación, pero que es bastante análogo. Marx tomó la noción de reproducción también de la biología y la reconstruyó epistemológicamente para poder hablar de la reproducción social. Si Marx no hubiera hecho este trabajo de reconstrucción epistemológica, hubiera hecho una simple transposición que no le hubiera funcionado para analizar el capitalismo de su época. Lo han seguido transformando, el concepto ha seguido viajando, y si pasamos un gran salto a finales del siglo XX a la obra de Pierre Bourdieu, vamos a encontrar que la noción de reproducción ha cambiado mucho, porque pudo ser reconstruida epistemológicamente a través de nuevas investigaciones empíricas, la primera que hizo Bourdieu sobre el sistema educativo francés, y muchas otras, los museos como parte de la reproducción social y cultural, etcétera, etcétera. Pero además de hacer investigación empírica, hubo también un trabajo teórico de reconstrucción de las categorías, para darle pertinencia epistemológica, para darle rigor conceptual. No se trata de usar solo como metáfora, como transposición metafórica, un concepto robado de otra disciplina y aplicarlo a un nuevo objeto. Es necesario este trabajo. Si estamos hablando de usar para la literatura conceptos de otras disciplinas, seguramente esto nos va a generar, como ha pasado con el concepto de hibridación y con el de reproducción, un sismo en otra serie de conceptos que están asociados a él, el concepto de texto, el concepto de lector, etc. No podemos cambiar solo ese concepto que importamos a la teoría literaria. Tenemos que repensar qué significa en la red de otros conceptos que le dan sentido. Bueno, muchas gracias.